Muy buenas tardes. Esta es las últimas prácticas que se realizarán para la unidad 2 son las prácticas 6 y 9 de la materia de programación web impartida por el profesor Luis Alejandro Reynoso Guajardo. Eh, Bien, comencemos. ¿Qué veremos en estas prácticas? Eh, Veremos la una estructura de un documento HTML básico, eh, que vendría siendo unos input para unos valores que se estarán ingresando, y esto lo lograremos conectar a una base de datos SQL para poder almacenar estos datos. Bien, primero definamos un poco la estructura. Tenemos, bien, primero empecemos por lo principal, el documento HTML. Tenemos un documento HTML sencillo, eh, con los siguientes datos. Sería unos datos. Aquí tenemos el head, que inicia que es la práctica 6, aquí hasta disculpen, aquí es hasta la 9. Ok, lo hagamos nada más. Bien, eh, simplemente tenemos lo mismo que hemos visto en prácticas anteriores. Para la presentación tenemos un tipo form para que sea una colección que te deje introducir datos al servidor. Tenemos un P de párrafo. eh, lo tenemos como un nombre que va a ser un input de texto, y va a ser de 40. Ajá. Después tenemos la fecha, igual un input, eh, va a ser del siguiente tipo, number. Después tenemos otro que es para el sexo, y el mismo input que va a ser un input radio, de tipo radio. Y ahora tenemos el mismo para el tipo de mujer. Va a ser también un input tipo radio, y todo esto se va a ir almacenando dentro de un servidor. Así se va a ir prácticamente. La práctica 7 también tenemos los mismos para datos personales. Es un input para nombre, un input para sexo, un input para edad, un input en la práctica 8 lo mismo, similar, un input para el nombre, apellidos y nacionalidad. Lo mismo para la práctica número 9, que es el login, que es un input para ingresar el usuario y el password. Bien, esta es una estructura bastante sencilla y básica, que es bastante fácil de comprender, que viene siendo un poco repetitiva nada más. Bien, ahora, esto es el puro documento HTML, que se considera el puro front de la página, que es la pura parte que ve el usuario. Pero para que todo esto funcione necesitamos un backend, una parte trasera donde trabaje el servidor, trabaje la conexión al servidor y trabaje la base de datos. Perdón. Para esto se puede lograr de muchas formas, disculpa. Con muchos frameworks, con muchas aplicaciones más. En este caso yo utilicé Node, para crear el servidor mediante un framework llamado Happy y una base de datos SQL Server. Bien, primero lo principal era crear los módulos Node, que los podemos observar de este lado. Son bastantes, la verdad, que no voy a profundizar en todos ellos porque realmente sería algo muy larguísimo, muy largo, muy largo. Y bueno, estos módulos son necesarios para poder ejecutar las funciones de Node.js. Bien, los documentos más importantes para la creación de un servidor son los siguientes. No los profundizaré tampoco mucho porque no es necesario explicarlos todos, simplemente para darnos cuenta que estos códigos y mostrarlos de que estos códigos tienen la función de crear el servidor y de que al mismo tiempo nos ayuden a conectar la base de datos. Bueno, primero los del servidor, para crear el puro servidor. Para crear el puro servidor tenemos principalmente el index, el HTML index, que este nos va a ayudar a hacer con el servidor prácticamente mediante módulos,
y funciones asincrónicas y las excepciones try y catch que van a ir heredando de diferentes módulos va a poder dar funcionamiento. Por ejemplo, este es simplemente para dar el puro funcionamiento inicial del, del de este, del, para la ejecución del server. Bien, y toda la funcionalidad de la ejecución del server viene atrás. Aquí está el server. En esto también trae requerimientos por ejemplo, aquí del Framework Happy que estamos utilizando, del módulos de otro que se llama Router, que van a ser las rutas, que lo tenemos en esta carpeta que tenemos acá, que ahora también la carpeta routers tenemos también otro index. Aquí vemos el host y el port que va a tener en nuestro servidor, y pues lo demás son instrucciones que se van agregando para iniciar el servidor. Bien, las rutas, cómo se van a ejecutar. Vamos a tener un método get para obtener la información y para pushar la información dentro de, de nuestro servidor. Bien, esto es para el servidor. Estos que acabo de ver son solamente para el servidor, para la creación del puro servidor. No los explicaré a fondo, como ya dije, porque sería muy tedioso y largo el video. Solamente tengamos en cuenta que esto es una API de servidor y bueno, vamos ahora a observar las conexiones. Bien, esto es la pura API de conexiones y bueno, en la data, bueno, principalmente creamos un archivo .mb para las variables en environment, y estas son necesarias. ¿Por qué? Porque son el puerto en el que va a funcionar, el host que va a ser local, la URL que va a seguir este, este servidor, las cookies, la configuración de los usuarios del SQL Server, que va a ser mediante el usuario SA, el que se va a loguear para hacer los queries, la contraseña, el tipo de la base de datos que estamos utilizando, que va a ser PW, el servidor, que va a ser localhost y no va a estar encriptada. Los siguientes son para hacer un login en la página. Eso omitámoslo porque al final no lo terminé. Era nada más para hacer un login o una autentificación, pero al final no lo terminé. Fue bastante tedioso. Bien, estos son puras variables que vamos a ocupar para poderlas pasar a el archivo de conexiones del servidor, y al mismo tiempo las variables que vamos a ocupar para hacer la conexión a SQL Server. Bien, ahora vayamos a lo que es lo más importante, que vendría siendo las conexiones al servidor. Bien, para esto vamos a ocupar dos módulos más. Que va a traer toda la información que vimos en este MD, variables de entorno, y las va a heredar. Por ejemplo, aquí las tenemos heredadas desde este documento. No se dice heredar, sino se dice que las estás obteniendo desde este módulo de acá, porque así se dice node. Las obtienes desde este módulo de acá, y obtenemos un módulo de Node que es se podría decir más entendible, una librería, pero no es una librería, es un módulo que hereda funciones o clases. En este caso son funciones que te dicen que es necesario. Por ejemplo, aquí es necesario la función assets, que la heredamos desde aquí, que la obtenemos desde el módulo de aquí, que es necesario tener un puerto. Todo esto lo escribimos para que sea necesario tener la contraseña del SQL Server, del usuario, el port, la URL. Todo eso es para este módulo que estamos importando. El de DOPS, pues obviamente son las contraseñas y todas las que ya tenemos en un archivo, y pues aquí simplemente lo ejecutamos y aquí las metemos en un objeto y las procesamos en nuestro archivo. Disculpen. Pues aquí también lo mismo, similar. No me voy a meter mucho a esto porque sería muy largo, y bueno, solo entendamos que esto es para pasar la información a nuestro archivo de iniciación de la conexión. Bueno,
Esto sencillo. Bien, y ahora sí irá. Y vamos al archivo que nos va a hacer la conexión a la base de datos, que sería este. Pues simplemente es un archivo que va a hacer la iniciación del pool, que es la sesión, mediante funciones asincrónicas. Va a obtener la información y la va a integrar. Bueno, es sencillo. Mostramos nada más el código para fines de que se entienda qué estamos haciendo, pero no lo explicaremos al fondo porque sería demasiado tedioso. Bueno, todos estos archivos serían para la API de Node.js en Happy, en un framework Happy, mediante un contenedor Docker que tiene SQL Server. Bien, todo esto es para hacer la conexión a la base de datos. Bien, ahora hagamos una demostración de para ver si funciona la conexión realmente. Bien, bueno, desde este lado voy a poner esto. Ok, voy a poner el código HTML de este lado para que se vea que estamos trabajando. Bien, voy a mover esto de este lado, disculpen un momentito. Ok, y aquí. Entonces, tenemos en cuenta que el servidor inicia con localhost, ¿verdad? Y estaba en el puerto 80, si mal no lo tenemos. Bien, damos. Esperemos un momento. Parece que no. Y se cerró, disculpen. Bien, ya, disculpen. Ya me percaté de mi error. Mi error era el siguiente: no habíamos ejecutado el comando node que nos da la iniciativa a que todo esto funcione, la verdad. Mi error. Nada más le damos ejecutar. Esto ejecutará todo. Listo. Entonces ya podremos usar nuestro navegador para poder ingresar. Entonces sería localhost en el puerto 8000, disculpen, y nuestro archivo HTML se llama 6.html, así que un slash 6.html. Y bueno, le damos y ve, podemos observar que nos ingresa. Y bueno, entonces simplemente tendríamos que... Ahora, ya ingresamos, sabemos que nuestro servidor está funcionando. Entonces lo que debemos hacer ahora es ver si nuestras tablas están vacías. Para eso necesitamos ingresar a nuestra base de datos. Y por ejemplo aquí podemos ver el código de, de la base de datos. Ajá. Hagamos un poquito más pequeño esto. Ajá. Entonces aquí tenemos el código, ¿verdad? ¿Qué haremos con esto? Disculpen, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para poder observar lo demás. Aquí. Entonces, ¿qué haremos con esto? Simplemente veamos las tablas. Tenemos las tablas, aquí como corrimos las tablas. Llenamos las tablas con, la primera tabla se llama dato 6, dato 7, dato 8, dato 9, ¿verdad? Y los atributos son nombre, fecha, género, los que tenemos aquí, ¿verdad? Y aquí igual, nombre, género, edad, nombre, apellido, nacionalidad, es lo mismo que tenemos de este lado, y la última que sería usuario y password. Bien, esas son las tablas que tenemos. Vamos a primero la primera que inicia con 6, de 6 a 7, 8 y 9. ¿Okay? Vamos primero a consultarlas, a ver qué tiene realmente. Veamos. Bueno, aquí me hace falta la conexión. Hacemos la conexión a la base de datos. Bien, se conectó correctamente. Hacemos la ejecución de el query para saber qué tiene nuestra tabla. En este caso esta tabla no tiene absolutamente nada, para testar en lo correcto de que esto inicia desde cero. Bien, entonces la siguiente vendría a ser ejecutar ahora la tabla número 7 para ver qué tiene. Absolutamente nada tampoco. La tabla número 8 tampoco tiene absolutamente nada. Ajá, no tiene nada. Y la tabla número 9 que tampoco tendrá absolutamente nada. Bien, la ejecutamos y tampoco absolutamente nada tiene. Bien, ahora lo que haremos simplemente es, al ver que ya están estas tablas vacías,
podemos ahora sí rellenar los datos de nuestro post para observar si funciona. Bien, voy a pausar el video un poco para hacer nada más el llenado de los datos. Bien, una vez llenado los datos, como podemos observar, ya los tenemos completamente llenados. Podemos procesar a nada más darle enviar para que toda esta información que tenemos aquí la envíe directamente mediante la API mediante la API que tiene la conexión a la base de datos a la base de datos que se ha introducido esta información. Simplemente daremos en el botón que tenemos aquí de enviar, va a cargar, se envían los datos y ahora veamos si, a ver, ¿dónde lo tenemos? Si esto se guardó directamente en la base de datos. Veamos dónde está la base de datos. Ahora buscamos simplemente la base de datos. La debemos tener de este lado. Y, a ver, simplemente seleccionamos la primera línea y buscamos si se guardaron los datos. Disculpa. Ya, entonces simplemente ejecutamos este query que nos va a ayudar a saber si se guardan en la base de datos y le damos aquí y al parecer sí. Vimos que se hizo un insert dentro de la base de datos. Le damos el siguiente dato, la de la 6, perdón, porque no buscamos la de la 6. También se le hizo el insert, a la de la 8 también se le debe haber hecho el insert. Y sí, al parecer todo funciona correctamente y se hizo completamente la conexión. Bueno, entonces nuestra base de datos sería así. Nuestra documento HTML sería este. Y nuestra API para hacer las conexiones sería de este lado, junto con todos esos archivos que tenemos aquí. Este es el contenedor Docker que estamos utilizando, si no lo había mostrado antes. Y estos son todos los archivos que necesitamos para hacer el proceso de Node.js con Happy. Y los archivos principales para la ejecución de la API y la conexión a la base de datos. Bueno, esto sería todo y gracias.